La semana pasada, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada concluyó que en México ese delito se comete de manera sistemática y generalizada contra la población. Situó en 132,000 los desaparecidos en México y pidió que el tema sea tratado en la Asamblea General de la ONU. Mire usted, la desaparición de personas es una tragedia humanitaria inocultable en nuestro país, pero el gobierno federal no lo reconoce o lo quiere adjudicar al pasado, cuando las desapariciones, han crecido en forma geométrica en los últimos 8 años. No hay empatía con las víctimas y con los colectivos de madres buscadoras. El Estado está rebasado en este terreno, aunque no lo acepte, y no quiere aceptar tampoco ni el apoyo internacional, ni siquiera reconocer la verdadera magnitud del fenómeno. Pues tenemos la esperanza que no lo regresen. Don José Juan Arias Corona vio como el 19 de junio de 2025 elementos castrenses se llevaban a su hijo de 14 años en Valle de Santiago, Guanajuato. Hoy su hijo está desaparecido y él también por buscarlo. Es parte de una crisis en México y es tan grave que el Comité contra Desaparición Forzada busca llevar el tema ante la Asamblea General de la ONU. La importancia de la decisión del comité es que refleja una situación gravísima en México, a tal grado de grave que el comité ha dicho que es probable que en México se estén cometiendo crímenes de lesa humanidad. Madres buscadoras celebraron la decisión del comité y advirtieron que no es un golpe político ni una ocurrencia aislada, sino el reconocimiento de una crisis que el Estado mexicano no ha querido asumir. ¡Vamos! ¡Hasta encontrarlo! En el cráneo. Ay. Miren la dentadura. Por su parte, organizaciones de derechos humanos lamentaron la postura del gobierno que ha descalificado el informe del comité. Es una respuesta lamentable. De entrada la rechazamos porque el que el gobierno mexicano descalifique al comité y a su informe es como si es una negación del problema. Es lamentable que el Estado utilice estos espacios para denostar a un comité de personas expertas que forman parte del sistema de la ONU. Pero las universidades también alzaron la voz. Tal fue el caso del sistema universitario jesuita. Advirtieron que es innegable que el país atraviesa una profunda crisis en materia de desaparición y llamó al Estado mexicano a colaborar con las instancias internacionales para resolver esta crisis. Una crisis que no es solo una cifra, sino que tiene rostro y apellido. Laura Casillas, Azteca Noticias. Mire usted, este tema me resulta insólito que el Estado mexicano descalifique de esta forma a este comité, que es un comité que tiene mucha legitimidad, que es muy respetado universalmente, que no va a actuar, como se dijo hoy, para atacar y golpear al gobierno, porque también hay una realidad. No está diciendo este comité de la ONU, comité de expertos de la ONU, no está diciendo que sea necesariamente el Estado quien ejecuta todas estas desapariciones. Es diferente en nuestro caso a lo ocurrido en Guatemala, en Centroamérica, en Argentina, en Chile, durante los años 70 y 80. Pero sí son decisiones del Estado, sobre todo el último sexenio y donde fue cuando detonaron las desapariciones, la estrategia de abrazos y no balazos, que creó las condiciones para que hubiera esa enorme cantidad de desapariciones y ese empoderamiento criminal. Eso es indudable. Se ha argumentado que el Estado mexicano está tomando medidas para la búsqueda de los desaparecidos. Bueno, no se ven, perdón, pero no se ven. Uno ve a las madres buscadoras solas. Las madres buscadoras y los organismos afines de las madres buscadoras no han sido
recibido jamás en Palacio Nacional. El sexenio pasado se le dio una condecoración a las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, de Argentina, y me parece muy legítimo, muy importante que se haya dado, habla bien que se haya dado ese reconocimiento, pero es insólito que teniendo 132,000 desaparecidos, nunca se haya recibido a esos colectivos en Palacio Nacional. Se podrá decir mucho de Fox, de Calderón, de Peña, pero yo recuerdo que ellos sí los recibieron. Recuerdo a Javier Sicilia ahí junto a Felipe Calderón. Ahora Javier Sicilia no lo han vuelto a presentar, y eso que Javier Sicilia fue un hombre cercanísimo a ellos. Y no hablemos ya de las madres buscadoras, de Ceci Flores o de muchas otras de ellas. No están siendo recibidos ni atendidos. Ese es el punto central. Eso es lo que reclama la ONU. Y además tenemos 70,000 restos de personas que están en distintas morgues en el servicio forense, que tampoco hay condiciones como para saber su identidad. En eso también pueden colaborar las instancias internacionales, como colaboraron en muchos otros países. Pero aquí simplemente se cierran en banda, y es más fácil desconocer el problema que aceptar que es la mayor crisis humanitaria que vivimos en nuestro país. Sí, Jorge, pero quizá lo más grave, como bien dices tú, es que están desconociendo el problema. Primero, desde el gobierno se sienten atacados, como si la ONU estuviera culpándolos de estas desapariciones. En cierta medida sí tiene la culpa el gobierno federal por no garantizar la seguridad, pero también hay que reconocer lo que está sucediendo. No puede ser posible que una Comisión Nacional de Derechos Humanos simplemente salga a negar el problema. Imagínense, nada más a decir, eso no existe, nos está atacando la ONU. Ahora resulta que este gobierno es el más atacado, y las madres buscadoras, las personas que tienen algún desaparecido, son los que están agrediendo a este gobierno. Hay que reconocer, sí hay un problema real de desapariciones, sí hay un problema de crimen organizado en nuestro país, y cuando se reconozca y se pueda decir abiertamente, se va a empezar a trabajar a fondo en esto. ¿Para qué? Para que no siga ocurriendo, para que no haya más desapariciones en este país.